¿Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. Objetos de tamaño normal, o no sé si sí, tengo un mini Bobby que me regaló Julia B. allá en Monterrey. ¿No lo mostraste el episodio pasado? No, Durán mostró el suyo. Yo tengo ahí los tres. Ok. Sí. No, este es el mini De hecho, Bobby. está hasta bueno. el rinoceronte. Mira, ya puse el rinoceronte. Está buenísimo. Pero este está basado en una ilustración que hice yo. Entonces, muy este es bien. doblemente especial. Fue el que te regalaron nada más a ti, ¿verdad? Sí. Que te hicieron bonito Sí, a ti. sí. Sí. Muy meta, me gusta. Sí, muy bien. Pero, ¿cómo estás, querido Alejandro Vázquez Espilicueta, mi queridísimo Vázquez? Muy bien, muy contento de este tema que se lo comenté a un par de personas y me dijeron, no tiene nada que ver con ustedes. Y sí, porque tiene mucha conducta sectaria la mafia. Así que prepárense, porque sí tiene muchísimo que ver con herejes. No, pero además influyó un montón en la cultura popular. ¿Por qué no va a tener que ver con Es herejes? súper de Bueno, cultura pero bueno. popular. Ajá. Sí, totalmente. Pero bueno, 2025 es el año de herejes en Patreon. Estamos subiendo más contenido que nunca. Yo subí, solo esta semana, 4 reseñas de cine. Vázquez Un es una episodio, máquina. Le debemos y... un episodio con backstage de 8. Nada, no pasa nada, no me cuesta nada. Un episodio con backstage de 8 no es MKM. para ti, es para los chicos, el público, que lo digo, que nos pondremos ok, al corriente. Sí, y subimos también un pre-show de herejes y ahora acabamos de grabar uno que seguramente para cuando vean esto ya va a estar subido, muy interesante, hablando sobre la ética laboral y la gente esa que va en la oficina contando cosas con una historia fea que le pasó al corsario y cómo la solucionó a los golpes, como corresponde. Sí. Así que Bueno, fuera. estoy muy contento y estoy especulando que para octubre, noviembre cobraré mi parte de la gira de herejes. Espero no ser homeless para esa época. Así que seguí adelante, por favor. Y ojalá algún día también cobremos lo de otra empresa que nos debe, pero bueno. No, de esa empresa, Dios. Sí, no, terrible. No, Esa que no, antes no. promocionábamos en este espacio, en este momento, Sí, y ahora no la promocionamos. Justo en más. este momento. Eso, sí. Que no es chuncho, por supuesto. No, ya no voy a decir nada, ya no digamos nada, porque luego somos muy desubicados, amigos. No vaya a ser. No vaya a ser que capaz que estamos mal, pero bueno. Pasemos con el que sigue. Nuestro siguiente coanfitrión es el Ace Rothstein de este casino llamado Herejes el Podcast. ¿Cómo estás? Verga, Me gusta. güey. Aunque Bien, en ¿y realidad tú? siento que eres más el personaje de Joe Pesci, pero... De Joe Pesci, sí. 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 Sí, es más Corsario. ¿Te acuerdas el pichón que siempre te burlas de Patricia? Ese Sí. personaje está basado en Joe Pesci. Güey, pero yo no soy tan pichón, güey. No, Sí no. sos. Sí sos un poco. Sí soy Sí, pichón. sos. Yo siento Bueno, que soy más pichón en realidad- vasco, güey. En realidad, No. Ace... ¿Cuántas veces le hicimos a Vasco que era un pichón en la gira, güey? Yo soy. La pero neta, vos, güey. Si era pero vos sos pichonazo, muy- güey. Pichonazo. Vos sos muy por mensaje. A vos se te nota por mensaje. En persona no tanto. Pero yo siento que tú lees mis mensajes con ese tono, güey. No sé. ¿Qué opina la Porque gente que cuando haya recibido estamos en mensaje vivo, en del persona Corsario? nunca dices eso. No, en persona no sos así. En persona Pues soy yo así. entonces, a mí se me hace Sí. que es eso. Pero bueno. Yo soy pichón en persona, vos sos Tú pichón eres por pichón. mensaje. Tú eres un pichonzote en persona, güey. Y De Bobby la es mafia como- italiana, güey. Y Bobby Sí. es como el que contaste la anécdota de la oficina. Sí, Bobby es más Sí. chivatón. Sí, sí, váyanse a la macho. verga. Yo soy una gran persona. No es cierto. Yo soy una gran persona y no me importa lo que me digan. Güey. Yo creo que en realidad más bien Vázquez sería Ace, porque me estoy acordando que en la película hay un momento que termina todo quemado. Pero escúchame, Pero yo todavía Corsario. no termino de hablar, güey. Eso, por favor, no Yo empezaste, todavía de hecho. no te. Pero es que ustedes no paran de hablar, güey. Están bien pinches. Ujú. Chingada madre. El episodio de hoy es un gran episodio, un gran tema, no tan grande como los productos que vende Chunchos de Herejes, el podcast. Chunchos.mx, puede pasar usted a ver toda la mercancía que tenemos y llévele, que está bien chingona y hay productos nuevos y los de la gira y bueno, dese una vuelta. Que son grandes en calidad y en tamaño, porque a mí la doble Ah, XG sí me queda.
Sí, es la ropa oficial de Bobby. Está vestido por chunchos Ahorita todos los estoy días. vestido de chunchos. Vean esto, vean lo que es Todos esto. los días Es está vestido de chunchos. Maciel Es y impresionante. güey, ves ropa. Ayer vi a Enrique Vázquez y Enrique Vázquez traía una playera de Enrique Vázquez. Entonces, es ropa gratis. Wow. ¿No? Sí. Muy Pero ególatra. vean esto, vean. Ahí va. Qué buena playera, güey. Bueno, productos así, ya saben, chunchos.mx. Dense una vuelta. Mi favorita es la de Mencionado. Jacobo Greenberg que dice la latisme es un concepto que me saqué del culo. Esa me encanta, boludo. Sí, sí. Esa es muy Sí, hermosa. sí. Yo la tengo en blanco y la tengo en negro. Cómpreselas también en variocolor para que lleve la herejía a la comida familiar, a su De entrevista eso. de la visa, a donde usted quiera. Sí, muy bien, muy bien. Muy bien. Vamos a empezar este tema. ¿Cómo llegamos a este tema? ¿Quieren Lo contar propusiste vos. No, pero, mira. pero es que siento que hubo una serie de eventos que dijimos, esto es algo ¿Sí? muy interesante. Sí, fueron una No me plática. acuerdo de eso. Güey, Está- cuando lees las actividades y la historia de estos güeyes, es como si estuvieras leyendo la historia actual de México, güey. Sí, Sí, un parte poco. de. Se parece un De madrazo. toda güey. Pero es que- Latinoamérica, pero sí. ¿Qué decías? Bobby? Escogimos, si usted no ha visto el título porque venía de escuchar otro de nuestros episodios y no sabe de qué vamos a hablar de la mafia siciliana, que es esa mafia que nos dio después grandes momentos de la cultura popular como El Padrino, El Padrino, Casino, güey. Goodfellas, los juegos Carlitos, de... güey. Sí, los juegos de Mafia 1, 2 y 3. O sea, hay muchas cosas muy entretenidas pero todo eso viene de su impacto histórico y impacto legal. Es un tema muy bonito. ¿Y por dónde empezamos, amigos? ¿Por dónde empieza la historia de la mafia? antes que nada hay que decir que podríamos remontarnos en ideas proto-mafiosas hasta el medioevo, incluso a los... Sí. Podríamos hablar de las corporaciones, podríamos hablar de los gremios, pero elegimos, para que no sea un episodio eterno, concentrarnos en contar a partir de o en paralelo con la constitución de Italia como país, que para la gente que no lo sepa, Italia es un país muy nuevo, mucho más nuevo Sí. que todos los demás países de Europa, porque hasta 1860 con la unificación, que no es un país, sino que eran reinos separados. Entonces, vamos a contar a partir de ahí. Para comprender el nacimiento de la mafia siciliana, hay que comprender a esa tierra. Sicilia no es solo una isla, sino que esa situación de isla la convirtió en un mundo aparte. Durante siglos fue posición periférica de árabes, normandos, aragoneses, borbones y luego del reino de los Saboya en Italia, quienes se sucedieron sin lograrse integrar nunca en su estructura social, una estructura social que logró conservarse muy propia. Con la unificación de Italia en 1861, tenemos a Sicilia como una isla rural profundamente desigual. La propiedad de la tierra está concentrada en manos de los latifundistas, que son estos grandes señores ausentes, que en todo caso y en el mejor de los casos vivían en Palermo, la capital de Sicilia y la única ciudad más o menos desarrollada, pero muchos también ni siquiera en la isla porque vivían en Nápoles, en el continente, mientras que la gestión cotidiana de estas fincas recaía en los gabelotti, intermediarios locales, contratistas rurales que ejercían un poder casi absoluto sobre los campesinos y los jornaleros, una de las zonas más postergadas de Italia y de Europa, con una tasa de analfabetismo entre los campesinos para esa época que superaba el 80%, y uno de los lugares donde luego hubo más migración hacia América Claro. por esta situación de gran postergación. Imagínense, para que tengan una idea, y seguro que va a ser parte del tema, que hasta el día de hoy no existe puente, pese a que es muy chiquita la distancia entre el continente y Sicilia. Estos gabilotti, que uno podría haber pensado que eran quienes se hacían corporativos para proteger su trabajo, no. Estos hombres armados y guardianes de las cosechas comienzan a formar los núcleos mafiosos. No se trataba de simples bandidos, sino de organizaciones que ofrecían protección, cobraban las deudas, resolvían conflictos y sobre todo garantizaban la continuidad de los negocios rurales en un entorno totalmente alejado de la ley.
¿Sabes Uno qué? de los primeros. Antes, sí. antes de que sigas, algo que leí que se me hizo muy interesante es que ellos se forman en el posfeudalismo porque cuando esas tierras que eran de los señores feudales se empiezan a repartir a los dueños de los latifundios, no había un estado que les proveyera de una No. policía competente. Nada. Y entonces los gabilotis son los que surgieron por Ujú, necesidad. exactamente. Y además, otro factor que está muy interesante es que muchos de Pero esos pará, surgieron como necesidad, pero después se encargaron Exacto. de que no la hubiera tampoco la ley Ajá. después. Totalmente, Exacto. güey. Sí, porque ellos ya tenían poder. Ellos tenían más poder Exacto. que el Estado en un momento y de ahí se agarraron. Y otra cosa que está bien interesante que encontré, para ese momento ya se habían importado los limones a Italia, que era una cosecha no muy fácil, según entiendo. Limones Ujú. para el resto del mundo, Lima aquí en México, o sea, los amarillos. Los limones son fundamentales en toda la historia de la mafia. Exactamente. Entonces, de las cosas que hacían para amenazar a los latifundios de protección era echarles a perder la cosecha. Sí, ahora voy a ir para... Michoacán. Perdóname, es que estoy muy emocionado. ¿Qué? Oye, güey, ¿Qué? y a mí antes de que le sigas, Roski, Michoacán, dijo. lo, lo que me manda la chingada es que aunque no es verdad, digo, es una leyenda, la historia de los tres hermanos castellanos, estos que forman los tres grupos delictivos, que va a ser la cosa nostra sí. y la Sí, camorra y eso, ¿no les parece que es una historia bastante como de relato religioso, güey? Sí. Bueno, pero son italianos, boludo. Sí, claro. El italiano vive del relato. Totalmente, Italia y es es un país de justo el fantasía, punto. boludo. Y es ¿Sí? justo el punto al que quiero llegar, ¿no? Que como siempre se ven vinculados estas formas de creación, aunque la historia no es real y bueno, no se puede comprobar que los que ha sido Bueno, simplemente Rómulo y Remo. Rómulo La y Remo, constitución Sí. de Roma es muy similar. pero muy vinculado, ¿no? Al poder y todo. Totalmente. Pero bueno, lo que sí tenemos constancia es uno de los primeros clanes mafiosos, porque está documentado, que fue el de los Giamona, originarios de Monreale, una localidad cercana a Palermo. Activos desde esta época, desde mediados del siglo XIX, los Giamona se consolidaron como protectores y luego como amos de los vastos terrenos, como contaba Bobby, de cítricos que rodeaban la ciudad. Bajo la fachada de guardianes rurales o campieri, controlaban la producción, fijaban el precio y extorsionaban a los productores que no aceptaban sus condiciones. Su poder estaba en la violencia directa, pero también en la red de vínculos con las autoridades locales, algo que es inescindible para pensar en la mafia, que les permitía actuar con total impunidad. Se los considera pioneros en el uso del sistema de la protección obligatoria, eso que muestran al principio de la película Los Intocables. O me pagás la protección o te prendo fuego, ¿no? La protección es de mí mismo. Ese es el germen de lo que después se va a conocer como el pizzo. Sí, perdón que te interrumpí, pero que también lo vemos en la película de Denzel Washington, que es el justiciero. ¿Te acuerdas que en la 3 está en Italia y le queman el puesto a un güey? Y obviamente el Black Hero de esa película es un gringo, pero negro, pero que madre a todos, ¿no? Sí, qué buenas están esas películas. Bueno, uno de los crímenes más notorios atribuidos a ese clan y uno de los primeros crímenes documentados de la mafia como institución moderna es el de Francesco Sino, un antiguo miembro de la organización que intenta independizarse y formar su propio grupo. Sino es acuchillado brutalmente en 1875 luego de que se niegue a pagar tributo al jefe del clan, Antonio Giamona. Su muerte provoca una ola de represalias que deriva en al menos 7 asesinatos en el término de un año. El caso es investigado brevemente por las autoridades, pero ningún Giamona, por supuesto, resulta condenado. Los testigos se desdicen, los jueces se muestran reticentes y la omerta, que ahora voy a explicar qué es, sella el silencio colectivo. Este patrón de intimidación, corrupción y violencia se convierte en la ley del funcionamiento de Sicilia. ¿Sabes que paralelo, yo siento que eso se siente muy moderno, de la intimidación y de eliminación de figuras que les molestan, pero para que se den una idea, amigos del público, yo leí que de estos primeros asesinatos, muchos eran llevados a cabo con mosquetes. O sea, tiene un chingo de años esto. Bueno, también pensá que en zonas de campo las armas duran muchísimos años. Eso sigue ocurriendo hoy, ¿eh? Hoy se siguen cometiendo crímenes en los campos con armas muy viejas.
la gente las cuide y siga utilizando armas muy antiguas. No, pues qué más viejo que un cuchillo, cabrón, no mames. Pero no te extrañe que hoy en Sicilia pueda haber un asesinato con mosquete, hoy en día, A mí no me sorprendería nada. Me recuerda el chiste de Jim Jeffries que dice, ahorita vas a ver, güey. Ahorita, no, dame un segundo. Ahorita vas a ver lo que te voy. Ya para cuando cargaste el mosquete, ya se te pasó el coraje. El arcabuz. Bueno, también debe influir que tenían a dos sosteniéndolo, ¿no? Al que iba a morir mientras el otro cargaba el mosquete. Sí. Que debe haber sido una muerte bien culera porque estás viendo cómo prepara todo y tarda un chingo en darte el balazo, güey. Olvídate. No, y si le erran y te tienen que tirar de nuevo. Pero bueno, en paralelo, Palermo se iba convirtiendo en el núcleo más urbano. Y ahí surge otra figura, Giuseppe Pido Morello, conocido como el Viejo Zorro, quienes a fines del siglo XIX ya había extendido sus redes del campo a los mercados urbanos. ¿Saben dónde nació? Morello, en Corleone, en 1867. Y es considerado uno de los primeros mafiosos sicilianos en construir un puente sólido entre la mafia rural y el crimen organizado internacional. De hecho, él emigra a los Estados Unidos en la década de 1890, llevando los métodos de extorsión y los códigos de conducta de la Honorata Società. Y luego funda la familia Morello en Nueva York, que es el núcleo de la futura familia italoamericana. Pero antes de eso, hace uno de los crímenes más famosos del clan, que son los asesinatos conocidos como los Barrel Murders, que son cadáveres encontrados dentro de barriles atribuidos a ajustes de cuentas entre bandas. En 1909, este hombre es arrestado por falsificación de moneda y condenado a prisión, pero su leyenda ya había sido consolidada. Cuando vuelve de ese breve viaje a Estados Unidos, se vuelve la figura más grande y el primero que empieza a asociar a los clanes dentro de la isla y construye lo que luego se conoce como la diplomacia criminal. Palermo, además, era el terreno ideal porque ahí estaban los huertos de los cítricos del limón principalmente, o de la lima, como bien dice Bobby, y los corredores de los mercados a los cuales la policía no entraba, porque en Palermo sí había policía porque era una ciudad, pero los corredores de los mercados no entraban. Esto que se ve en muchas películas, esos corredores angostos llenos de comercios. Y entonces la mafia empieza a utilizar esos lugares para tener negocios legales, que eran los comercios, pero hacer lo que ellos quisieran porque no había ley. Ellos controlan el precio de los limones, que era un producto muy importante porque se usaba para combatir el escorbuto. Principalmente el principal comprador era la Marina Británica. Pero además intervenían en los mataderos, en el transporte, en los depósitos de grano y se hacen dueños de las aduanas de la isla. ¿Dónde he escuchado eso? No digas, Corso, ni digas. No, así en esa época, 1893, se produce el asesinato de Emanuele Notarbartolo, que era el alcalde de Palermo, era director del Banco de Sicilia y era un reformista decidido a limpiar la administración pública del clientelismo mafioso. Es asesinado a puñaladas en un tren, es el primer gran crimen de Estado imputado a la mafia y se cree que quien lo cometió fue Raffaele Palizzolo, que era diputado nacional, pero además capo mafioso. ¿Ok? Diputado, por supuesto, de la derecha, ¿no? Era de la luz del mundo. Había nacido en Catania. A la verga. Había nacido de la luce del mundo. Había nacido en Catania en 1853, se había radicado en Palermo. Era un político conservador y personificó como pocos antes que él la connivencia entre la mafia y el poder parlamentario. Diputado nacional durante varias legislaturas, miembro influyente del Partido Liberal y construye su base de poder apoyándose en los clanes mafiosos del interior siciliano, no en los de Palermo, y a cambio de votos y orden, o sea, obligaban a la gente de campo a votar. Recordemos las tasas de analfabetismo, ofrecía favores, impunidad y acceso a los recursos del Estado. Su nombre comienza a circular luego del asesinato de Notarbartolo, el ex intendente de Palermo que les contaba, y
se empieza a decir, che, este hombre no lo podemos tener más cerca, porque además el crimen es muy brutal. Notarbartolo es apuñalado 27 veces adentro de un tren en el trayecto entre Palermo y Termini y Varese, en el vagón de mujeres. No, mentira, eso no existía. La investigación... ¡Qué pendejo eres, güey! La investigación fue llena de obstáculos, pero finalmente apunta a la alianza entre mafiosos locales y figuras. Es arrestado Palizzolo en 1902, llevado a juicio. El proceso se convierte en un escándalo nacional porque era un exdiputado, pero resulta, se van a sorprender un montón, prepárense, pongan cara de sorpresa, por favor, porque resulta absuelto. El hombre. Sí. ¿Pero gracias cómo, a la... güey? ¿Pero por qué pasó eso o qué? ¿Que no había ley o qué? Resulta que había un aparato judicial incapaz o reacio a condenar a un político mafioso. Eso no puede ser más. Su caso sella la advertencia para la historia de Italia. El crimen organizado es un actor central del nuevo Estado y no va a poder ser juzgado. Pues muy malos italianos. Este crimen le muestra a toda Italia, toma una trascendencia nacional por primera vez la cuestión de la mafia siciliana, que la Honorata Società tenía vínculos con los poderes políticos y económicos y que a cambio de apoyo electoral, intimidación de adversarios y movilización del voto campesino, los clanes mafiosos obtenían protección judicial, contratos estatales multimillonarios y libertad de acción. ¿Ok? Y se demuestra también que la omertad, este código de silencio, no solo era practicado por los criminales, sino también por funcionarios, jueces y carabineros, que es la policía. No sé si les suena. Un ejemplo muy ilustrativo de esta simbiosis es el caso del prefecto de Palermo, Hermano Zangiorgi, quien entre 1898 y 1900 redacta un informe minucioso sobre la estructura de la mafia de la ciudad, incluyendo nombres, relaciones familiares, zonas de influencia y decenas de crímenes. Este Rapporto Zangiorgi o Informe Zangiorgi es una radiografía anticipada de lo que ocurría con la mafia. Detalla cómo las familias mafiosas están organizadas en redes jerárquicas con capimandamentos como jefes, subjefes, hombres de honor y soldados. Señala que existen rituales de iniciación, sanciones internas y una lógica de protección que es en realidad una sofisticada forma de extorsión. Por supuesto, ahora, el informe, es verdad que cierro la idea, el informe es subestimado por la justicia, se diluyen las pruebas y los principales acusados son absueltos o liberados por tecnicismos. ¿Qué decías, Ale? Que ahora todo tiene sentido, güey. Italia siempre estuvo a la defensiva. Chiste de fútbol, rajemos. Sí, ahí perdimos solo por ese chiste perdimos la mitad del público. Pero a mí me gustó mucho, en los pueblos del interior la situación era peor todavía. La mafia era vista por campesinos como no como un cuerpo extraño, sino como parte del orden natural. Habían venido de vivir en latifundios. Antes de eso, en una situación feudal, y ahora tenían a la mafia. En ausencia del Estado, la mafia ofrecía justicia rápida, aunque brutal, solucionaba disputas entre vecinos, castigaba a los ladrones y adjudicaba los terrenos. Su ley, aunque violenta, era más predecible que la ley oficial, y la gente los quería. Entre los clanes rurales más poderosos de esa época están los Loiacono, los Caltanissetta y los Inserilo, en el área de San Giuseppe Giallo. Eran familias con redes que se extendían al comercio, el préstamo usurario, el control de la cosecha y el uso de la violencia como regulador del orden social. Tenían ejércitos privados, pagaban a la iglesia local, la iglesia siempre socia en esto, y eran respetados por los notables de la zona. Y acá tenemos que hablar un poquito más de esta omertá, el código de silencio, que es mucho más que un pacto. Es una forma de entender la vida. Quien habla con las autoridades rompe la ley no escrita y su vida deja de tener valor. Quien se niega a jurar lealtad a su familia es considerado un infame, y quien desobedece al jefe se expone a castigos que van desde la expulsión hasta el asesinato. La mafia no tenía cárceles, no las necesitaba, pero sí su propia justicia, temida, respetada y en algunos
sectores hasta valorada. Eran cárceles subacuáticas. Te regalaban unos zapatos gratis de concreto. Los últimos que ibas a usar, además. Sí, ya no ibas a necesitar más. Y esto constituye a la mafia siciliana no solo como una organización criminal, sino como un sistema moral, un orden paralelo con su propio código de normas, sanciones y ritos, lo que le permite sobrevivir durante más de un siglo con el control del dinero y el control de la violencia a través del compromiso absoluto de sus miembros con las reglas no escritas que pesan más que cualquier ley oficial. Primero está la omertad, que ya les hablamos, que no se rompe nunca, ni bajo tortura, ni ante la muerte, y que es la base de la confianza interna, porque quien habla, muere. El segundo principio es la lealtad incondicional a la familia, no solo a la biológica, sino a la cosca, a la mafiosa. El jefe es obedecido sin cuestionamientos. Las órdenes no se debaten. En la mafia no hay democracia, hay solo jerarquía. Traicionar a la familia, ya sea por codicia o por miedo o por ambición, es considerado el crimen más grave, incluso el que matar a un enemigo. Quienes lo hacen son marcados como infami o pentiti y condenados sin apelación. Quédense con esa pentiti en su cabeza, amigos. Dale. Pero también hay un sistema de prohibiciones estrictas. No se puede violar a una mujer, ni siquiera a la de un clan rival. No se puede matar sin autorización del capo. No se puede robar a gente de bien. ¿Quién es gente de bien? Los que están en el favor de ellos. Y se debe mantener un perfil bajo, evitar ostentaciones y respetar a los mayores. No se permiten adictos, no se toleran borrachos y se exige compostura incluso en la violencia. Si un asesinato debe cometerse, se hace sin crueldad innecesaria y con precisión. Matar sí, muy de derecha. Torturar no. Oye, hay una que es clave también para después. El adulterio con la mujer de uno de los de otro miembro de la mafia estaba muy mal visto. Claro, totalmente. No, pues te mataban, güey. Bueno, pero porque no era nada más para algo pasional, era algo que estaba dentro de los códigos. Un código, era sí. parte del código. Pero es que ahí está la cuestión religiosa, porque ahí eso es, después de todo, es un mandamiento, lo que vos estás diciendo. Y la religión tiene un papel central. Los mafiosos suelen ser devotos de la Virgen o de los santos patrones locales. La iniciación incluye oraciones religiosas, juramentos sagrados y símbolos católicos, la iniciación de la mafia, no por fe, sino porque la religión da solemnidad a los pactos. El sacrilegio de quemar una imagen es un símbolo de que la mafia está por encima de todo, incluso de Dios. Los funerales de mafiosos son fastuosos, con coronas, misas y procesiones, y muchos curas los bendecían sin preguntar. El sistema no está escrito en ningún lado, se transmite oralmente de generación en generación, no hay manuales, todo se aprende por observación, por imitación y por castigo. Los niños que crecían en familias mafiosas aprendían desde pequeños qué se podía decir y qué no, a quién se podía mirar a los ojos y a quién no. Mirar a los ojos es algo muy importante que no se puede hacer de abajo para arriba, o sea, el inferior no puede mirar a los ojos al superior. ¿Qué significa una mirada? ¿Qué significa una mano en el hombro? ¿Qué significa un silencio prolongado? El lenguaje simbólico está lleno de gestos porque italianos, ¿no? El beso de la muerte. Ese no lo sé. Está en las películas, ¿no? La película, Sí. la película, sí. Sí. O mandar los 2 peces. O una cabeza de caballo. Cuando alguien viola esas reglas, ahora en septiembre la voy a ir a ver con orquesta en vivo, El Padrino, a un teatro. Güey, qué rico, cabrón. Sí, lo llevo a Pedrito, que es fanático del Padrino. Vamos a ir a verla con Yo no con sé orquesta cuántas en vivo. veces he visto esas 3 películas. Yo también, 1000 veces. Sobre todo la 1. Las sanciones suelen ser proporcionales. A un error menor, como hablar de más, puede seguirle una paliza. A una traición, la muerte. Y en muchos casos, las ejecuciones se hacen de manera ceremonial. Los cuerpos en general se entierran en zajas, se disuelven en cal o se dejan solo como mensaje para los demás. Esto no es un castigo, sino que es pedagogía del miedo. ¿Sabes ¿Okay? en qué película creo que se ilustra muy bien cómo es la entrada de alguien a una organización como esta? No lo voy a platicar después, pero pues es de esas que ya tenía estudiada en Goodfellas.
que Claro, es de totalmente. Martin Scorsese. El mismo Martin Scorsese dice que de sus películas de mafiosos y de mafia italoamericana es la que tiene mejor apego histórico. Y Bueno, todo porque el relato es documentado, o sea, el personaje de Ray Liotta Exacto. existió en la realidad. Sí. Entonces todo ese cómo él desde pequeño entra a la organización trabajando para los taxis y cómo poquito a poquito le van enseñando los códigos y justo cómo aprende que no revelar la información a las autoridades es parte de ser. ¿Esa es la de Calogero, la de Robert De Niro? Él Porque es estás- Robert De Niro, está, Sí. pero también ese- está en en- Casino. No, pero la que yo digo es la del Sony, que el niño ve cómo mata a un güey y cuando crece se hace amigo de él. ¿Se acuerdan de esa? Que le explotan el coche y creen que él puso la bomba y así. ¿Se acuerdan de esa película? No, esa es Esa es la otra. que vos decís que el padre es conductor de autobuses. Esa que es Robert De Niro, ¿no? ¿O quién era Robert De Niro padre? es el Sí. padre. No, esa es una película dirigida por Robert De Niro que se llama... Pero marcan justo lo que dice Bobby. O sea, el Sí, güey también desde ahí chico sale, sí, va sí. manejando como los códigos y se va dando cuenta cómo funciona. Bueno, aunque nunca se pero porque involucra, ¿no? el autor de esa película, que es una obra unipersonal de teatro originalmente, que es el que hace del capo mafioso, ahora no me acuerdo el nombre de ese actor, de jovencito vivió todo eso, él, le pasó a wow. él todo eso. Ah, no Sí. el que la hace de Sonic. Ah, no sabía, güey. Claro, sí. Bueno, una de las ejecuciones más famosas de esta época es por una violación del código. En 1896, en el pueblo de Villa Abate, Salvatore Marchese, un joven soldado de la cosca local, es asesinado por su propio hermano tras ser sorprendido hablando con un carabinero. No hay juicio interno, no hay debate, el jefe da la orden y el castigo se ejecuta. Lo importante era mantener la cohesión. Nadie estaba por encima de la regla. ¿Cómo funciona estructuralmente? Porque si la mafia hubieran sido crímenes dispersos, no hubiera sobrevivido ese paso del tiempo. Lo que le da perdurabilidad son estas reglas y la estructura interna, una organización flexible, pero coherente, clandestina, pero jerárquica, con reglas claras, funciones definidas y un sentido de pertenencia que rivaliza con cualquier institución oficial. Una La mafia secta. siciliana, a mediados del siglo XIX, establece este modelo organizativo. La célula básica es la familia, o cosca, que es un grupo de mafiosos ligados entre sí por lazos que pueden ser de sangre o de confianza. Cada familia tiene su territorio de influencia, que puede ser una parte del pueblo, un barrio, una zona agrícola o un sector del mercado. Al frente de la familia está el capo, que dirige las operaciones, resuelve disputas internas y representa a la familia frente a otras. Debajo de él están los sotocapi, que son los subjefes, y los capidecina, jefes de grupo de hasta 10 hombres. Esos hombres se llaman soldados, que son los ejecutores de las órdenes, cobradores, escoltas, matones, lo que sea. Por encima de la familia local está la unidad de coordinación llamada mandamento, que agrupa varias familias de una misma zona. Cada mandamento está representado por un jefe que actúa como mediador y garante del orden interno. Aunque no existe en este periodo una estructura única a nivel regional, como la cúpula, eso va a aparecer en el siglo XX, sí existía una red informal de respeto mutuo y códigos compartidos. Las familias que rompían esas reglas quedaban aisladas o eran directamente eliminadas. Principalmente la mafia es una sociedad secreta con su propio Estado, también como una secta, capaz de ejercer violencia, administrar justicia, resolver conflictos y sostener un orden económico y simbólico propio. Y finalmente, de lo mío, una de las claves de esa cohesión es el rito de iniciación obligatorio para aquel que aspire a convertirse en un hombre de honor. El aspirante debe ser presentado por un padrino, realizar un juramento solemne y pasar por una ceremonia secreta. En ella se le pincha un dedo para que sangre, se quema la imagen de un santo, generalmente San Miguel Arcángel, y se le hace jurar fidelidad a la familia hasta la muerte. Literalmente es que mi carne se queme como este santo si traiciono. El rito combinaba elementos religiosos, simbólicos y contractuales. No había ninguna actuación, era la entrada definitiva a una comunidad que exigía lealtad absoluta y castigaba con la muerte cualquier desviación. La estructura no es simbólica, es
operativa, permite operar en negocios concretos. Cada familia controla un área de ingresos, extorsión a comerciantes, protección de cosechas, usura, manipulación de mercados, son adjudicados como si fueran contratos por la estructura a cada una de las familias. Esto es lo que se ve en El Padrino cuando quieren empezar a traficar drogas. La territorialidad estricta es controlada por la estructura superior. Nadie puede operar en el territorio de otro sin permiso. Las guerras no eran frecuentes en esta época. La mafia entendía que la visibilidad no les servía, preferían la discreción, el acuerdo y la cooptación. Solo cuando un clan rompía el equilibrio por codicia o por venganza se desataban las venganzas. Una de las más recordadas es la masacre de Favara en 1883, cuando una disputa por el control de tierras derivó en el asesinato de 5 miembros de una misma familia. Pero, por supuesto, muchas veces, ya empezado el siglo XX, se rompe o se agrieta esta moral, por ejemplo, con la prohibición de vender drogas, de nuevo, como en El Padrino. Muchos clanes lo consideraban sucio e impropio de hombres de honor, pero otros lo veían el tráfico de opio y de morfina como una fuente enorme de ingresos y entonces empiezan a querer hacerlo y eso provoca determinadas adaptaciones y todos lo terminan haciendo. Pero, mientras tanto, la monarquía de los Saboya y sus delegados en la isla, porque hasta el duque había reyes, optaban por una estructura ambigua. Perseguían a los bandidos rurales que actuaban fuera del sistema, pero toleraban e incluso protegían a los clanes mafiosos porque les daban estabilidad, mediación y votos. La mafia no fue perseguida en esa época de ninguna manera. Los jefes mafiosos eran incluso invitados a actos oficiales, saludaban a prefectos y jueces, financiaban campañas electorales y se convertían en parte del paisaje. Ya. Eso es de poder, eso es del poder. No Sí. te metas con el poder. Sí, exactamente. Sí. Y bueno, esa es la mafia en sus inicios. ¿Cómo seguimos? Bueno. Hijo, qué nervios. Ya es son una- unos muchachos muy poderosos ahorita. Sí, Muy. güey. Demasiado. Y cómo todos han emulado esa misma cosa, esa estructura, ¿no? Las sociedades Sí, totalmente. que han sido invadidas por este tipo de mafias. Sí. Bueno, cuando escuchamos la palabra mafia, la mente viaja automáticamente a las sombras, ¿no? A lo oscuro, a lo tenebroso, a los callejones, a las reuniones secretas. Señores los bien códigos de vestidos. honor. Sí. Los códigos de honor que pocos comprenden, pero que muchos temen. Pero la mafia siciliana, como bien lo dijo Vasco, pues no nació en las sombras, sino nació en la tierra. Y esto, como ya se dijo, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, nada más para retomar el tema, Sicilia era una de las tierras de contrastes, todos estos campos fértiles, pueblos que parecen detenidos en el tiempo, y una población sumida en la pobreza y en el abandono, como México. Los grandes latifundios pertenecían a aristócratas lejanos, que el Estado italiano débil, corrupto, pues brillaba por su ausencia. Bueno, en este momento nace la Cosa Nostra. Y la mafia siciliana. Yo tengo una pregunta de la Cosa Nostra. A ver. Siempre que dices la Cosa Nostra, le tienes que hacer así, ¿verdad? La Cosa Nostra. Sí. Y no me he dado cuenta, güey, pero sí tienes razón. La Siempre hay que mafia, hacerle así. siempre. La mafia siciliana nació como una red de poder paralela, controlaban el territorio a su manera. Sus actividades tan diversas eran como el hambre y la ambición humana. La extorsión es lo que hace rato mencionaba Vasco, lo que llamaban el piso. Los comerciantes, los agricultores, los pequeños empresarios, todos pagaban por protección. Y si no pagaban, el precio era el miedo y los incendios, los sabotajes o pues, la vida. El contrabando y el tráfico ilegal fueron su sello, desde armas hasta personas. Cualquier mercancía que pudiera cruzar la isla pasaba tarde o temprano por manos mafiosas. El abigeato, el robo de ganado, era otro negocio clave, no solo por el valor económico, sino por lo que representaba. Un golpe directo a la dignidad de los campesinos, que debían elegir entre perderlo todo o doblegarse ante el poder de los clanes. Me suena.
Pero la mafia siciliana no era solo violencia, era astucia, era infiltración. Y su mayor talento era el de tejer lazos con el poder. Políticos, jueces, policías, todos en mayor o menor medida sabían que la Cosa Nostra estaba allí. Pactaban, negociaban y en muchos casos se convertían en cómplices. Porque en Sicilia la ley oficial era débil, pero la ley de la mafia era implacable. En esta tierra, quien no respeta a los hombres de honor no vive mucho para contarlo. Con el tiempo, la mafia se convirtió en un estado dentro del estado. Controlaban elecciones, designaban alcaldes, manipulaban contratos públicos, incluso los grandes proyectos de infraestructura pasaban por sus manos. La consecuencia fue clara, una sociedad atrapada entre el miedo y la resignación. Generaciones enteras aprendieron que la verdadera justicia no estaba en los tribunales, sino en los pasillos oscuros de los clanes mafiosos, que la lealtad a la familia y al hombre de honor estaba por encima de las leyes escritas. En los pueblos, la omertá, que ya mencionó Vasco, el silencio cómplice se convirtió en norma. Nadie hablaba, nadie denunciaba, porque hacerlo era traicionar. Y la traición se pagaba con sangre. Pero todo imperio tiene su grieta, y con el paso de los años, jueces valientes, periodistas, ciudadanos hartos, comenzaron a alzar la voz. Y aunque la Cosa Nostra sigue reinventándose, la historia demostró que ni el poder más enraizado puede ser eterno. Que ahorita yo les voy a hablar de eso, amigos. La mafia siciliana no solo dejó un rastro de crímenes, dejó una cicatriz en la identidad de su pueblo, pero también una lección, que el silencio protege al poder y que romperlo, aunque cueste, puede cambiarlo todo. Y imaginen todo esto, que ya creo que con lo que Vasco platicó de los orígenes se une mucho con toda esta actividad y los vínculos con el poder. Que había que contarse en ese momento. Me parece que todo esto se hizo una bola de nieve gigante y cambia toda la historia de la humanidad en cuanto a la alimentación que le dio a la cultura popular cuando sucede todo esto reproducido ahora en Estados Unidos. Imagina esto, ¿no? Es el año de 1905. El puerto de Nápoles estaba rotado. Familias enteras cargan sus pocas pertenencias, maletas jodidas, fotos en blanco y negro y la esperanza de una vida mejor al otro lado del Atlántico. Un joven siciliano, Salvatore, abraza a su madre antes de subir a bordo. Ella le susurra al oído: recuerda quién eres y nunca olvides a los tuyos. Esa frase que y rompió un coco, güey. La madre era una nube encima de la sábana, güey. Y volaba así hojitas, güey. Y decía sexo. No. Y bueno, esa frase que parece un simple consejo maternal esconde mucho más. Lleva consigo los códigos no escritos de honor, lealtad y, para algunos, la semilla del crimen organizado. Entre 1900 y 1914, más de 2 millones de italianos cruzaron el océano en busca del sueño americano. La mayoría venía del sur de Italia y de Sicilia, huyendo de la miseria, del hambre, pero también trayendo consigo sus costumbres, su estructura social y las viejas formas de poder, los clanes familiares, el clientelismo y sí, la mafia. La primera vez que América escuchó ese nombre en los titulares fue en 1890 en Nueva Orleans. El superintendente de policía fue asesinado. Los responsables, inmigrantes sicilianos. Los periódicos tenían desplegados que decían: sicilianos implicados en asesinato, mafia en América. La indignación fue tal que antes de que el sistema judicial actuara, una turba enfurecida linchó a 11 de los acusados, justicia por mano propia.
Pero el mensaje estaba claro, la mafia ya estaba aquí. Pronto, las grandes ciudades americanas, bueno, gringas, también vieron florecer organizaciones criminales a gran escala. La Mano Negra, formada principalmente por napolitanos, extorsionaba a comerciantes, amenazaba, cobraba protección, y luego llegó Chicago, y con ella un nombre que se grabó en la historia del crimen, Al Capone. Capone no era solo un gángster, era una leyenda viviente. Dominó los años 20 entre el alcohol ilegal, corrupción y violencia, mientras la ley seca convertía a los contrabandistas en millonarios. Nadie toca este cargamento sin mi permiso. Este es el negocio de los Capone ahora. Pero la Cosa Nostra no se detuvo ahí. Salvatore Maranzano y Lucky Luciano vieron más bien algo más grande. Organizaron a las mafias, crearon una jerarquía. De ese plan nacieron dos familias que dominarían los bajos fondos durante décadas. Dos buenas recomendaciones para eso. Érase una vez en América, de Sergio Leone, película extraordinaria que muestra eso. Y la serie Boardwalk Empire de Terence Winter, que muestra también la juventud de todos esos mafiosos que está mencionando el Corsario. Bueno, de ese plan nacieron dos familias que dominarían los bajos fondos durante décadas, los Genovese y los Gambino. Ellos no eran simples criminales, eran arquitectos de un imperio subterráneo. Extorsión, tráfico, apuestas. La mafia italiana se convirtió en la organización criminal más poderosa de los Estados Unidos. Hoy muchos piensan que la mafia en América es cosa del pasado, pero en 2019 Vincent Esposito, hijo del mítico Vicente del Loco, gigante, líder de los Genovese, fue condenado por extorsión. El eco de este viejo mundo todavía resuena en nuestros días. Pero mientras en Estados Unidos la ley logró debilitar y arrinconar a la mafia, en el sur de Italia la historia sigue escribiéndose. Allí la mafia no solo sobrevive, sino que se transforma. La Drangheta o Drangheta, la Camorra napolitana, la Cosa Nostra siciliana, reinventan sus métodos, se infiltran en la política, en los negocios, en la vida cotidiana. En las regiones, la mafia no es solo el crimen, es cultura, es poder, es un obstáculo que detiene el reloj del progreso. En el sur de Italia, el tiempo parece haberse detenido. Los clanes siguen allí. Las lealtades, los códigos, las sombras siguen allí. Y la advertencia de una madre en un puerto lejano sigue resonando. Recuerda quién eres y nunca olvides a los tuyos. ¡Oh, la verga! Muy bien, Corsaria, qué bonito. Qué bonito, qué feo, pero qué bonito. Qué feo, pero qué bonito. Sí. Justo yo a lo que me voy a enfocar es como estas organizaciones, como ahorita el Corsario contó, tuvieron que cambiar y ahora están más en las sombras, amigos. Y justo que me diste el pie perfecto, Corsario, porque la caída de la mafia siciliana hay que entenderla por el lado italiano y por el lado gringo. Hay quien separa ¿cómo se llama? Como si la mafia italoamericana, como si fuera otro tipo de mafia, pero sí toda la mafia italoamericana, hasta donde yo leí, tiene origen en la mafia siciliana. Entonces, vamos a empezar por Italia. Allá en los años 80, la mafia siciliana tenía un poder tremendo. Estaban metidos en todo, ya como mis compañeros explicaron. Y no pasaba casi nada en el país sin que la Cosa Nostra estuviera enterada. Los capos y sus aliados eran prácticamente intocables por la justicia, pero la cosa estaba por cambiar. ¿Cómo les quiero platicar esto? Se los quiero platicar recomendándoles una película que se llama Il Traditore de 2019. ¿La viste al final? Que me dijiste ya que no la querías alcancé ver. a verla, sé que está muy premiada, pero lo que les voy a platicar está ilustrado en esta película.
Les voy a platicar la situación histórica. Entonces, obviamente, pues va a ser un spoiler para la película, pero pues igual véanla y nos dicen qué les parece. Esta película justamente se enfoca sobre Tommaso Buscetta, quien fue un líder de la mafia en la vida real. Buscetta nació el 3 de julio de 1928 en Palermo. Era el hijo más joven de una familia súper ultra numerosa de 17 hermanos, que no sé si no tenían tele o qué pasó ahí con sus papás, pero y el papá además era vidriero. Yo creo que en ese momento el vidrio pagaba muy bien porque 17 hijos está muy cabrón. Crece en el barrio de Calza, una de las zonas más pobres de Palermo, y desde temprana edad se involucró en actividades delictivas como vía de escape a su entorno. La típica, ¿no? Que los jóvenes pues no ven un escape y un cómo mejorar su vida más que el crimen. Entonces así es como él es reclutado. Su relación con la mafia siciliana comienza en el 45 y con el tiempo se convirtió en miembro oficial del grupo mafioso Porta Nuova, donde se dedicó principalmente al contrabando de cigarrillos. En el 44, un año antes, contrae matrimonio con Melchiorra Cavallaro, con quien tuvo 3 hijos. 5 años después, en el 49, emigró primero a Argentina y luego a Brasil. Era un señor muy internacional, donde abrió un negocio de cristalería. Sin embargo, en el 56 regresa a Palermo y se asoció con figuras importantes de la mafia como Angelo La Barbera y Salvatore Caschittedu Greco. Ay, qué difícil su apodo. Junto a otros mafiosos como Antonio Sorchi, Pietro Davi y Gaetano Badalamenti, involucrándose en el tráfico de cigarrillos y drogas, nuevamente actividades ilícitas. A finales de los 50 es arrestado un par de veces por contrabando, pero iba a continuar con su carrera criminal. O sea, era de estos arrestos que se hacían todavía en esos tiempos de, bueno, o sea, sí me arrestaste, pero porque casi porque te dejamos, ¿no? Claro. Pero iba a pasar algo bien ultra cabrón que se llama la Primer Guerra de la Mafia, que yo creo que podría ser un episodio en sí mismo porque es gigantesco el tema. Que de alguna forma participó Alemania. No se sabe cómo, pero en esa Primera Guerra de la Mafia perdieron. Y Francia se entregó. Vos sabés que anuncian la Primera Guerra de la Mafia. Era en Italia, y Francia se rinde. Francia se rinde, boludo. Es rarísimo. Qué pendejo. Y de hecho México mandó un escuadrón que no hizo nada. Que descubrieron porque mandaron mal un telegrama, güey, me acuerdo. Y Argentina se alió, Perón se alió al grupo que perdía, al más facho. Y después... y al día de hoy Milei pide que diga empatiza con el peor lado. Pues bueno, esta fue una guerra interna de la mafia y que comenzó a raíz de una disputa por un cargamento de heroína perdido y el asesinato de Calcedonio di Pisa, un aliado de la familia Greco. Esto fue en diciembre del 62. Los grecos sospechaban que los responsables eran los hermanos Angelo y Salvatore La Barbera. Tras la masacre de Chiaculi, el conflicto entre facciones mafiosas se convirtió en una ofensiva del Estado contra la mafia. Aquí ya la cosa estaba cambiando porque el Estado ya se estaba metiendo. O sea, ya la cosa empezaba a ser tan violenta y tan pública que el Estado ya no lo estaba pudiendo ignorar. Esto llevó a que en un lapso de 10 semanas las autoridades arrestaran a 1,200 mafiosos, muchos de los cuales permanecerían detenidos durante 5 o 6 años. La comisión de la mafia... Detuvieron boxeadores y todo, ¿no? Sí. O sea, fue una detenedera de gente tremenda. La comisión de la mafia siciliana fue disuelta. Y varios mafiosos que evitaron ser capturados, como Tommaso, nuestro Golden Boy del día de hoy, huyeron a países como Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil y Venezuela. Salvatore puta madre con su apodo, Chiquitedu Greco, por ejemplo, escapó a Caracas.
El impacto. Recordemos que Venezuela, ¿en qué año estamos hablando, Bobby, más o menos? Esto es el 62, la primera guerra de la Venezuela era el país más rico de Latinoamérica en esa época. Fue cuando Sí, tenían por el eso. petróleo a tope, ¿no? Por eso iban a Venezuela, exactamente. Sí. Sí. El impacto de la masacre llevó al Parlamento italiano a aprobar una ley para crear una comisión antimafia. La legislación se aprobó en diciembre del 60. Del bienestar. de la redistribución del bienestar para el pueblo. 40,000 pesotes le dieron llegando por no tener. Bueno, y esta comisión se reunió por Ven, primera nos vez. piden un episodio sin chistes, nos piden. Estaba al horno. Bueno, pues se reúnen por primera vez el 6 de julio del 63 y su informe final se presentó hasta el 76. Busqueta es forzado a huir a Suiza, luego a Estados Unidos, Canadá y México, y fue declarado culpable in absentia en Italia por 2 asesinatos. Imagínate eso, güey. Eres un capo de la mafia y toda esta comisión te declara culpable por 2 asesinatos. Siento que... Pues, ¿qué esperaban de mí, cabrones? Sí, ¿no? sí, pero eso tiene una razón, güey. Esto ¿Para tiene qué una me razón. invitan? La razón por la que a Tomaso solo lo encontraron culpable por 2 asesinatos, igual que a muchos otros capos de la mafia, pues les encontraban cualquier cosa, pero que eran cositas chiquitas, era porque hasta aquí los mafiosos seguían siguiendo al pie de la letra sus códigos de honor, incluido el de no hablar con la policía, no ser un traditore. En agosto de 1970, Tomaso es apresado en Brooklyn, pero es liberado tan solo 6 meses después. En el 71, la policía italiana ya había producido una orden de aprehensión por Tomaso y este se muda a Brasil, estrenando una nueva cirugía plástica para cambiarse el rostro. Porque imagínate que hubiera llegado con chichis, hubiera sido muy raro. Y también uno dice, bueno, ¿qué tal que era como Emilia Pérez? Podría ser, Puede ser, claro, me estoy puede desviando. Él también. Y también una cirugía de cuerdas vocales para cambiarle la voz. Yo no sabía que eso existía, güey. Bueno, a mí me Wow. hicieron una cirugía de esas. ¿Y te quedó esta que tenés hermosa? Me quedó esta, güey. Uy, qué delicia. Sí. Hablaba así, cuate. Pásanos el dato porque es gran resultado. Ahí en Brasil, ahora nuestro muchacho estableció una red de narcotráfico, pero se le ocurrió hacerlo en un país que tenía un gobierno militar. Entonces, Pequeño detalle, güey. termina preso y es extraditado a Italia, donde se le da una sentencia de 8 años después de una apelación. Iba a ser de 10, le dan 8. En febrero de 1980 se le dio una libertad condicional, pero Tomaso, a la primera que pudo, volvió a huir a Brasil. Y estaba huye, pero él tenía una razón, huye de la Segunda Guerra de la Mafia. Justamente encontré un artículo de Vice que les voy a dejar ahí en la descripción, amigos, que tiene fotos de esta guerra que estuvo horrible. Estuvo muy... En esa va un chulísima. alemán con un bigotito. Con un bigotito. Pero como eran los 80s, era bigotito y afro. Claro, exactamente. Bueno, pues en los 80, Palermo, la capital de Sicilia, vivió uno de los capítulos más violentos de su historia reciente. La década estuvo marcada por el ascenso del clan mafioso de los Corleonesi, liderado por Toto Riina, quien se consolidó como una de las figuras más poderosas dentro de la mafia siciliana, también conocida, ya sabemos, como la Cosa Nostra. El grupo de los Corleonesi tenía su origen en el pueblo de Corleone, en el interior rural de Sicilia. A lo largo de las décadas de los 60 y 70, el clan se enriqueció, como lo hemos platicado, principalmente a través de narcotráfico, enfrentándose con múltiples rivales en el camino, bajo el mando inicial de Luciano Leggio y posteriormente de Riina. Los Corleonesi emprendieron una violenta campaña para dominar por completo el territorio siciliano, infiltrándose en otras familias mafiosas y eliminando a sus jefes. Esta ola de asesinatos fue conocida como la Segunda Guerra de la Mafia o Matanza. La Matanza. Ok.
que por si no lo saben, en italiano significa la matanza. No sé por qué puse esto en el guión. A la verga, güey, a la verga, güey. Era la palabra más difícil de todas, ¿eh? Qué suerte que es. Esa elegiste traducir. Dijiste la dragueta y no lo Por trajiste, si pero. no lo saben. Pero matanza quiere decir matanza, sí. Muy bien. Entre el 81 y el 83, más de 1,000 personas fueron asesinadas, incluyendo líderes mafiosos, sus colaboradores, familiares, civiles inocentes y funcionarios públicos. Luego del asesinato de jueces destacados y miembros de los Carabinieri, el Estado italiano decidió coordinar sus esfuerzos en la lucha contra la mafia, centralizando las investigaciones y creando un equipo especializado para capturar a los mafiosos de más alto rango. Este equipo sería conocido como el Pool Antimafia, que eran varios magistrados, entre ellos Falcone y Paolo Borsellino, quienes... Es lo que cuenta el libro Cosa Nostra, ¿no? Que es excelente, creo que cuenta no lo eso. leí. No lo leí. Buenísimo, buenísimo. Okay. Creo que habla de eso. Sí, yo lo leí hace años. Te voy contando y si dale, vas encontrando cosas que leíste, complementa, por favor. Sí. Estos dos jueces, estos dos magistrados ya se habían destacado en casos anteriores por su enfoque innovador en las investigaciones. Gracias a su trabajo conjunto, lograron reunir la evidencia necesaria para procesar judicialmente a 475 miembros de la Cosa Nostra. ¿Y quién era la estrella de este show, amigos míos? Pues nada más y nada menos que nuestro Golden Boy, Tommaso Buscetta. El 11 de septiembre del 82, los hijos mayores de Tommaso, Benedetto y Antonio, fruto de su primer matrimonio, desaparecieron sin dejar rastro. Lo que marcó un punto de quiebre que lo llevó a colaborar con las autoridades italianas. Poco después, también fueron asesinados su hermano Vincenzo, su yerno Giuseppe, su cuñado Pietro y 4 sobrinos, además de Horacio y Antonio D'Amico, que eran muy amigos de él y muy un par de sus socios. La guerra mafiosa también cobró la vida de otros aliados cercanos de Buscetta, como Stefano Bontade. Posteriormente, Buscetta fue detenido nuevamente en Sao Paulo, Brasil, en el 83. El 28 de octubre del 84 fue extraditado a Italia, donde él pensaba que, pues más bien sabía que tenía un destino de muerte segura. Incluso él intenta suicidarse tomando barbitúricos, pero fracasa. Y ahí él llega a la conclusión de que ya había perdido toda la fe en la mafia. Y él es el que solicita hablar con el juez antimafia Giovanni Falcone y dio inicio a su papel como colaborador de justicia, conocido en Italia como Pentito. Pentiti. Pentito es singular, Pentiti es plural. Debido a esta traición, la mafia asesinó a más familiares de Tommaso, pero la maquinaria ya estaba en movimiento. Buscetta tal vez fue el primer Pentito, pero desató una avalancha que le dieron al pool antimafia las herramientas necesarias para acabar con la mafia siciliana como se conocía. Pues esa fue una arrestadera de gente terrible, y hubo otros factores que hicieron que la mafia tuviera que evolucionar. Lo que hicieron fue cambiar de estrategia, pasar a negocios más encubiertos, como la corrupción, el fraude y las finanzas para blanquear dinero. De hecho, tenemos un episodio donde hablamos de uno de esos esquemas que tiene que ver con el Vaticano, uno de los... no me digas eso. Que más queremos. Vayan a ver qué bonita tejana te pusiste, Corsario. No te había visto porque estoy aquí leyendo mi guión. Ascendieron también otras mafias, y otro factor que colaboró con esto es que no había un capo que lograra, o no ha habido un capo que haya logrado unificar nuevamente a las familias. Entonces, de aquí que hayan pedido tanto poder y que
ahora estén más en las sombras. Ese es el lado italiano. Ahora les voy a hablar del lado americano, y para eso vamos a usar a la película Casino. Esta es dirigida por Peliculón. Peliculón. ¿Cuál te gusta más? ¿Goodfellas? No, Goodfellas. O Goodfellas. Casino. Goodfellas Yo es la también. mejor película de Scorsese, no solo de mafiosos. La mejor película de Scorsese para mí. Sí, es un peliculón. Pero bueno, Casino, Martin Scorsese dice que en esta no se esforzó tanto porque fuera históricamente correcta, pero algo que es sorprendente es que aún así es increíblemente cercana a la historia. Cuando sabes quiénes son los personajes principales históricamente, todo cuadra y hay muy poquitas cosas que cambian en la historia. Por ejemplo, Sam Rosenthal, que es el personaje que hace Robert De Niro, está inspirado en un personaje que se llamó Frank Lefty Rosenthal. Hasta el apellido se parece. Y de las cosas que cambiaron es que en la película Ace lleva un casino. En la vida real, Lefty llevaba 4 casinos. Okay. O sea, en algunas cosas hasta le bajaba el tono, pero por ejemplo, esa escena donde Ace se obsesiona con cuánta mora azul debe de llevar cada muffin, eso es real. Okay. Otro de los personajes que es su coprotagonista, que es Nicky Santoro, interpretado por Joe Pesci, está inspirado en Anthony the Ant Spilotro. Y que uno pensaría es que lo eligió porque hizo una gran actuación en Goodfellas, pero no, también tiene que ver con acercarse a la historia real. Una de las críticas que se le hacía es que seguramente, o sea, por el perfil del personaje, Joe Pesci parecería no ser el actor correcto porque es de muy bajita estatura. O sea, Joe Pesci anda creo que por el 1.62 más o menos. Y Spilotro, la persona real, era un personaje increíblemente violento. Y entonces cualquiera pensaría que sería un tipo más alto, ¿no? Más fornido. Y no. Gigante. Se le decía Anthony the Ant porque medía menos de 1.60, medía 1.58. Entonces hasta en eso se parecían. La hipótesis es que era muy violento para compensar el tema de la estatura. Bueno, así, eso pasa en la película. Sí, justamente. Y hay que dar un poquito más de contexto. Aquí es donde el gobierno de Estados Unidos ya estaba harto de lidiar con las mafias, porque lo que con la legislación que tenían hasta ese momento es que podían apresar a quienes estaban cometiendo directamente los crímenes. Si alguien estaba transportando drogas, transportando armas, asesinando o asaltando, el gobierno estaba facultado para poder lidiar con ellos. Pero si estos criminales, estaban actuando en nombre de un capo, no había legislación disponible para que se pudiera actuar en contra de ellos. Y es que se aprueba en 1970 la RICO Act, que es un acta, en inglés es Racketeering, Influenced and Corrupt Organizations Act, o la ley de organizaciones para que tengan una idea, Sí. acaba de ser absuelto P. Diddy porque Esa. se lo quiso juzgar bajo esa ley y le salió muy mal a los fiscales. Parte de eso es por lo cual lo absolvieron, porque no se pudo probar la organización criminal para el caso de P. Diddy. Sí. Y pues fue creada para proteger a los negocios legítimos de ser influenciados por el crimen organizado. Esta legislación federal surgió como una respuesta a las dificultades para eliminar a la mafia de sectores empresariales establecidos como el juego legal o los sindicatos laborales. Apoyándose en la autoridad constitucional para regular el comercio entre estados, la ley definió como delito el uso de ingresos provenientes de actividades lícitas para obtener influencia en empresas que operan en el comercio interestatal. Esto incluye inversiones, manipulación o uso de negocios como fachada para actividades criminales. Los fiscales federales utilizaban la RICO para perseguir delitos típicos del crimen organizados como el tráfico de drogas, el juego ilegal, la extorsión. Para que un caso calificara como violación del RICO, debían probarse al menos 2 actos ilegales que formaran un patrón. Quienes fueran condenados enfrentaban prisión, multas
y confiscación de bienes obtenidos de manera ilícita. Debido al éxito del Estatuto Federal, la mayoría de los estados en Estados Unidos crearon sus propias leyes RICO para delitos locales. Además, esta ley también podía aplicarse en demandas civiles, donde las víctimas podían solicitar compensaciones hasta 3 veces el daño sufrido más gastos legales. Pero me perdí un segundo. Muy rápido esto. Hasta ahorita, ¿cómo van? Bien, amigos. ¿Vamos bien? Bien, muy bien. Me gusta mucho. Sí. El Corsario, sí. Sí, a mí me está gustando un montón. El que el se puso episodio. ese sombrero ya es un hombre del norte. Es Muy serio. Monosilábico. Cállate. Yo les recomiendo una película que habla sobre todo esto de la mafia siciliana, los juicios en Nueva York y también de la omertad para entenderla, que se llama Find Me Guilty. Es una joya esa película. Es la única actuación buena de Vin Diesel en su vida. Él hace de un mafioso real que existió y que se niega bajo toda circunstancia a declarar en un juicio. Es extraordinaria. La dirigió Sidney Lumet, el director, entre otras, de Tarde de Perros. Les recomiendo mucho esa película mientras Bobby busca la referencia. Ya lo tengo, ya lo tengo. Pero si quieres dejar esa gran recomendación, Román, aunque yo estoy ofendido porque me parece que el papel de Groot, Vin Diesel lo hace muy bien. Yo pensé que seguíamos en el episodio porque me dio mucha risa el intercambio con el Corsario. Yo dejaría todo, ¿eh? Yo no sacaría nada porque estuvo bueno. Bueno, pues les cuento de un par de casos destacados del uso de la ley RICO, porque ha sido utilizada exitosamente varias veces. Aunque su propósito inicial fue combatir a la mafia, también se ha aplicado a grandes corporaciones y otras organizaciones. Un caso emblemático, por ejemplo, fue el de James Whitey Bulger, jefe de la banda Winter Hill en Boston, quien en el 95 fue acusado por violaciones RICO. Bulger huyó y estuvo prófugo hasta su captura en el 2011, habiendo sido incluido en la lista de los 10 más buscados por el FBI. Fue condenado a 2 cadenas perpetuas por múltiples cargos y entre ellos el chantaje y asesinatos. Bueno, ya con ese contexto podemos volver a Casino. Porque Casino, aunque la historia va de otra cosa, nos ilustra la caída de la mafia en Estados Unidos. Podemos ver cómo tanto Lefty y Tony tenían que, les estoy diciendo sus nombres reales, no los de la película, tenían que actuar de manera sigilosa para no llamar la atención, ya que las autoridades estaban al acecho. Hay una escena en la película donde Tony, el personaje de Joe Pesci, está jugando golf y una avioneta tiene que aterrizar con unos agentes del FBI que lo estaban espiando. Eso es real. Wow. Lo único que cambia con lo que pasó en realidad es que en la película la avioneta debe aterrizar por falta de combustible. Lo que pasó en realidad es que tenían que aterrizar por una falla técnica. Entonces es lo único, pero la película sí se acerca muchísimo a la realidad. No lo veo tan real, ¿eh? ¿Cómo? No lo veo tan real. Porque a cualquiera que lo distraiga una avioneta mientras está jugando golf, la armaría de pedo muy cabrón. Pues probablemente sí lo hizo. Ahí hubiera habido 2 muertos, güey. O una madre así, güey. Le gusta tanto, al Corsario le gusta tanto hablar por teléfono que está usando los auriculares como si hablara por teléfono. ¿Qué le pasa? Sí, extraña sé. hablar por teléfono con nosotros. No puedo usarlos porque son diadema. Oye, cosa rara también cuando vino Vasco, que Vasco cuando viene a México sí te habla por teléfono, güey. ¿Qué pedo? Sí. Sí, como que sí, porque mi grado de intensidad sube un poquito más, entonces ya no podía esperar tus mensajes si te llamaba por teléfono. Es que siento que la intensidad se le activa con un detector de proximidad. Y entonces yo aumenté la apuesta, güey. Yo le subí la apuesta. Ajá. Él me empezó a marcar por teléfono y yo le hablaba en videollamada.
En videollamada, 11 de la noche, 11:30 de la noche. Wow. Desde el A ver trabajo. quién se cansa primero, güey. Me Aquí ca- nadie va a ser me- feliz, diría Coquito. No, Te me quiero mucho, cansé yo. Coquito. A la segunda vez que me hizo eso, no lo atendí porque ya estaba durmiendo a la segunda vez que me lo hizo. No, pero- y te despertaste y me marcaste, idiota. Sí, es verdad, es verdad. Wow. Pero bueno, por favor, sigamos. Pues lo que se muestra en la película de Casino es también cómo la mafia se mudó a Las Vegas. Las Vegas, desde que se creó como una población allá en el viejo oeste, había sido siempre una ciudad sin ley o un poblado sin ley y pues seguía más o menos igual. La mafia se dio cuenta de que podía hacer mucho, mucho dinero en los casinos y se metieron a eso. Pero dentro de las actividades que tenía la mafia era lo que se conoce como skimming, que es lo que hace el personaje de Joe Pesci en la película, que modifican algunas máquinas y algunos juegos para que haya un poco de dinero como robado y en el movimiento y en la operación diaria del casino, el dinero extra se lo llevaban y así iban robando. Entonces, empezaron a ver ya a partir de la ley Rico a haber diferentes operativos en Las Vegas para atrapar a los casinos que lo estaban haciendo. Obviamente esto es ilegal. Esto es ilegal y justamente lo estaba haciendo Tony ¿Qué es Diaz. ilegal? ¿Las redadas o hacer eso en los casinos? No, obviamente no, robar del casino. En Las Vegas son ilegales las redadas. Es al revés. Sí. Funciona al revés la ley. Y pues obviamente, o sea, siento que le supervalió madres tanto a Tony como a Ace. No es Tony y el otro era Lefty. Tanto a Tony y a Lefty les valió super madres tener que estar como con bajo perfil porque Tony empezó a tener, o sea, él nunca bajó la violencia. En un punto hizo varios asesinatos sin la aprobación de los superiores. Y por otro lado, Lefty pierde su licencia para trabajar en el casino. ¿Y él qué procede a hacer? Procede a pelearse con las autoridades de manera súper pública para volver a obtener su licencia, al grado de que sí tuvo un programa de televisión en donde entrevistaba gente de alto perfil. En un punto llegó a entrevistar a O.J. Simpson. Entonces lo único que estaban haciendo era llamar más la atención. No mames. Tremendo. Y pues Qué dementes, boludo. lo de que Tony empieza a tener una relación con la esposa de Lefty también es real y también iba en contra. Entonces ya se estaban rompiendo todos los códigos que tenían a la mafia trabajando de manera normal y pues esto ya les estaba costando como organización y todo este desmadre. El FBI hacía que estuviera detrás de ellos y como ya tenían el marco legal para proceder en contra de las organizaciones, ahí es que empiezan a caer. Y el cierre de diferentes casinos que eran de la mafia les costó una fortuna y pues no era el único negocio que perdieron. Los otros negocios tradicionales empezaron también a caer, ¿no? Las industrias como la construcción, gestión de residuos, sindicatos y el juego, como acabo de comentar, y la usura disminuyeron un montón. A medida que esos sectores se volvieron más regulados y más transparentes, el crimen organizado pues se tuvo que empezar a salir. Claro. ¿Cómo? No, que claro, que es entendible. Sí, no, entonces los negocios donde ellos estaban los empiezan a expulsar naturalmente y además empieza a existir la economía digital y los métodos de la mafia se vuelven obsoletos. Es también algo que empieza a suceder es que ya existe menos necesidad para la protección y además el último golpe que sufre la mafia es gracias a la migración, ya que se comienzan a establecer la mafia rusa, los cárteles como los colombianos y los mexicanos, organizaciones asiáticas. Los chinos. Claro, los chinos, o sea, hay un montón de organizaciones que les empezaron a hacer competencia y lo que quedaba de la Cosa Nostra perdió lo último de poder que le quedaba. Ahora solo nos quedan
Casino, El Padrino, Goodfellas, El Traditore y la historia escrita en sangre de estas violentas organizaciones que en su momento dominaron Pero países ya no enteros. manejan nada en Nueva York, no manejan nada la mafia hoy Llegan en a día. manejar cosas, pero igual es como lo decía del lado italiano. Son más negocios financieros, extorsión, Ok, pero ok, no ok. extorsión, corrupción, pero muy, muy bajo perfil. Ok. Lo comentó el Corsario, que todavía recientemente hubo un caso, pero lo que son ahora comparado con lo que eran antes es una cosa Claro. chiquitita. Sí, sí, sí. Y ya no hay más comercio, si todo lo tiene Amazon, olvídate Sí, que van ¿no? a ir a la casa de la gente a decirle, para darle protección cuando están comprando online. Sí. Qué Sí, tremendo, sí, sí. boludo. Y pues Qué así se tremendo. acabó la Bueno. mafia como la conocíamos, amigos. ¿Cómo ven? Ok. O sea que la iglesia hasta puede sobrevivir a más que la mafia, ¿no? Sí. Evidentemente. Pesa, Es la como tuvo son de como rodillas. cucarachas. Sí, o sea, cuando sea Sí. la guerra nuclear, van a quedar las cucarachas y los sacerdotes pederastas ahí. Porque juntos. como cuando... A la verga. Y se van a coger a las cucarachas chiquitas. Sí. Pero como cuando Ah. hablamos... Como al corsario en el seminario. Como cuando hablamos en Se el van a coger a episodio larva. el episodio más estudiado y preparado de la historia, semanas de preparación, que fue Crímenes en el Vaticano. No mames, ese cómo nos Eh, costó, güey. Terrible, semanas. Me acuerdo que no nos hablábamos, ¿te acordás? No. Para poder estudiar y Yo estudiar. falté una semana a trabajar, güey. Sí, lo que estudiamos fue impresionante. Yo me quedé calvo ahí, yo tenía pelo antes de Crímenes en el Vaticano. Bueno, ahí en ese episodio vimos cómo la mafia llegó a tener de rodillas, bueno, se ve en El Padrino 3, llegó a tener de rodillas al Vaticano. Y no como Y les bueno, ya gusta. tantos años de tener a la gente de Sí. rodillas estaba. Y sin embargo, como a vos en el seminario, y sin embargo, sobrevivió y ahí sigue, ¿no? Me parece espectacular. Bueno, recuerden que también sobrevivimos nosotros, apenas sobrevivimos, gracias a que ustedes se suscriban a Patreon. Entonces, los que se fueron tienen ofertas para volver con descuentos. Los que no estuvieron nunca tienen promociones de semanas gratis y cosas así. Entonces, suscríbanse. 2025 es el año de herejes, el Patreon. Tienen mucho contenido, tienen pre-shows, tienen cosas exclusivas. Así que acompáñenos, tienen participaciones en vivo, por ejemplo en 8MKM, así que suscríbanse a Patreon que nos ayudan un montón. Sí. Hagan eso. Vayan a nuestros shows, a mis shows, porque estos dos todavía no tienen, pero seguramente ahí luego se van a armar otros sin mí. Pero cámara, no me agüito. Yo tengo el 17, 18, 19 shows en Celaya, en León, Guanajuato y San Luis Potosí, en ese orden. Entonces, amigos del Bajío, esténse atentos, que ahí vamos para allá a hacer stand-up. Muy bien, me encanta. ¿Y cómo te vestís, Corsario, cuando no te pones sombrero? Desnudo, no me he visto. Ok, Anda sos muy bueno vaquero, vendiendo. ¿no? Anda muy, anda Muy muy bueno Yellowstone. Sí. Muy bien, Corsario. No va a vender chunchos, no hay forma No, de que le venda valió ni chunchos. nos está oyendo, por eso. Sí, los escuché, pero estoy esperando a que terminaran de abrir el hocico. Ay, Nunca se ay, callan a la vato, verga. Por eso Vayan a te odian en el chunchos.mx. Vayan a chunchos.mx a conseguir todos los aditamentos para ver y disfrutar este hermoso contenido. Así que www.chunchos.mx. Eso. Hagan eso. Bueno. Y este fue otro domingo de no ir a misa y escuchar herejes al podcast. Adiós. Bye. Bye. Bye.